Estamos con el neurólogo doctor Rafael García en la Policlínica Samar, aquí en la calle Castellanos de Valdepeñas, y nos va a contar qué servicio presta en esta clínica. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues aquí en esta clínica lo que hacemos es neurología clínica. La neurología clínica es la rama de la medicina que estudia las enfermedades del sistema nervioso. Entonces aquí lo que se hace es una aproximación al paciente mediante una historia, que el paciente cuente lo que siente y por lo que viene, con una exploración neurológica completa, y eso en la mayoría de casos permite orientar bastante bien a qué grupo de patología pertenece, qué tratamiento puede necesitar y qué pruebas, si hay que hacer alguna prueba adicional, necesita el paciente. Lo más frecuente que solemos ver son quejas de inestabilidad o mareo, que tiene un diagnóstico diferencial bastante amplio, dolores de cabeza, muy frecuentes, el más frecuente de ellos es la migraña, y luego también quejas cognitivas son muy frecuentes, fallas de memoria y otras quejas cognitivas que hay que explorar. De estas diferentes quejas, para diagnosticarlas adecuadamente, hace falta realizar algún tipo de pruebas, ¿no?, de diagnóstico. Estas pruebas, ¿cuáles son y se pueden realizar también aquí en la Policlínica Samar? En el caso de las quejas cognitivas, por ejemplo, por poner, una de las herramientas fundamentales es la historia clínica. Muchas veces con el paciente delante, con lo que cuenta y con la exploración que tiene, uno ya puede orientar si es necesario hacer alguna prueba más o no. Hay casos en los que no es necesario hacer pruebas, y un seguimiento clínico o identificar algún predisponente como la falta de sueño o los fármacos o un trastorno ansioso depresivo mal diagnosticado o maltratado puede ser suficiente para comenzar a tratar al paciente. Y otras veces sí que, si el cuadro es sugestivo de que hay alguna otra enfermedad neurológica subyacente que hay que diagnosticar, hay que hacer alguna prueba más. Sobre todo de entrada se hace un cribado analítico y muchas veces una prueba de imagen con un TAC cerebral o una resonancia, que aquí en la clínica no están disponibles, pero se pueden hacer si el paciente lo quiere realizar por el circuito privado. Lo puede hacer en la clínica Millennium, que está aquí cerca y que ofrece servicio de resonancia cerebral, y analítica sí que se puede hacer aquí con los parámetros que son necesarios que se pueden pedir. Es muy común que haya mucha gente afectada por este tipo de enfermedades neurológicas. Pues sí, porque las enfermedades neurológicas, según la Organización Mundial de la Salud, son una de las causas más frecuentes de discapacidad en adultos de todas las edades, desde jóvenes hasta adultos de edad cercana a lo que diríamos ancianos o mayores de 65 años, y en población anciana pues aún más prevalente probablemente, y con el envejecimiento que hay de la población progresivo es muy frecuente que la gente necesite o tenga que ser valorada por un neurólogo. Y cada vez yo creo que hay una necesidad creciente en la población de neurólogos por la naturaleza de las quejas, desde, ya te digo, mareo, fallos de memoria, dolores de cabeza, temblores, trastornos a la hora de caminar, son muy frecuentes, y la verdad que muchas veces el neurólogo es necesario para orientar los cuadros. Una vez diagnosticadas estas quejas, ¿qué tipo de tratamientos, qué variedad de tratamientos pueden tener? ¿Intervenciones, tratamiento farmacológico u otro tipo de terapias? Pues de todo, la verdad que de todo, porque es tan amplio el abanico de patología neurológica que hay muchas que necesitan un tratamiento rehabilitador, por ejemplo, terapia física o terapia psicológica. Luego tenemos todo el abanico de los tratamientos farmacológicos, vamos a decir, desde orales a inyectables, que hay una gama muy amplia para todos los tipos de patologías. Y luego algunas patologías neurológicas dan la cara con síntomas o con signos neurológicos, y lo que realmente hay debajo es una patología que es quirúrgica. Por ejemplo, un paciente puede tener quejas neurológicas, no voy a poner el peor caso, puede tener, por ejemplo, una hidrocefalia, una dilatación del sistema de líquido cerebral, o un tumor que haya falta operar. Entonces, bueno, depende un poco del diagnóstico y de la causa. El tratamiento puede variar desde soporte hasta fármacos, hasta cirugía. ¿En qué tanto por ciento es común un tumor cerebral? Pues eso es una pregunta compleja, porque depende mucho del rango de edad. Por ejemplo, en una persona joven con un dolor de cabeza de tipo migraña al uso, por poner un ejemplo, es absolutamente infrecuente que lo que haya debajo sea un tumor. Todo depende del cuadro clínico. En neurología, si hay algo importante, es la clínica, es lo que el paciente cuenta y la exploración. Eso la mayoría de veces da la pista de lo que puede haber debajo. Y los tumores cerebrales, hombre, muy frecuentes en la población, desde luego no son. La frecuencia varía, depende de la edad y depende de la forma de presentación. Hoy en día, después de haber sufrido los efectos de una pandemia, de un virus, ¿la gente acude más a la consulta del neurólogo? Pues la verdad que estamos viendo un aumento de consultas en neurología por lo que se está llamando las quejas post-COVID o síndrome post-COVID,
que va desde fatiga hasta una sensación de neblina mental, embotamiento, una sensación de estar más despistado, tener un menor rendimiento cognitivo, y sí que estaba viendo más flujo de gente que va a la consulta, y se le hace un estudio básico, una exploración, y se intenta orientar un poquillo si necesitan un tratamiento o una evaluación más extensa, pero sí se está aumentando. Claro, ¿qué le podemos decir a esa persona que igual ve esta entrevista y está preocupada o preocupada porque tiene alguna sintomatología en concreto? Pues es una pregunta también difícil porque hay mucha variedad de casos, pero en general lo que se está viendo es que los síntomas que experimentan ellos no están mediados por ninguna enfermedad neurológica de las clásicas, y no hay ninguna evidencia ahora mismo de que el virus haya dañado el cerebro o de que lo que tienen sea algo progresivo. Se está estudiando las causas, pero se sabe que el cuadro que presentan pertenece a un espectro de quejas que llamamos funcionales, en las que no hay un daño evidente en el sistema nervioso, en el que la exploración tampoco es congruente con un trastorno de los clásicos, desde luego nada que se parezca a una enfermedad degenerativa como el Alzheimer, pero sí que son quejas que ellos experimentan y que va a haber que ver cómo evolucionan en el tiempo y si alguien encuentra una causa para ello o no, aunque ya te digo que poco probable que esté mediado por el propio virus, y seguro que hay otra serie de mecanismos que lo pueden explicar. Lo que le puedo decir a la gente, que si los síntomas que percibe son discapacitantes en su vida diaria, le están preocupando o le generan un impacto importante, pues que pidan a su médico de cabecera, o por el circuito público o por el circuito privado, valoración por un neurólogo, que yo creo que es el que mejor puede conocer si el cuadro necesita un seguimiento y un estudio más amplio, o si solo hay que tranquilizar a la persona y seguirla en el tiempo para ver cómo evoluciona. Antes hablaba de la queja de las migrañas, que yo creo que es una de las quejas más comunes en todo lo que tiene que ver con el aspecto neurológico del ser humano. ¿Alguna recomendación que le podamos también dar a la sociedad en general? Pues la migraña, si tiene algo, es que es extremadamente frecuente. De hecho, en España más o menos entre el 12%, 15% de la población, varía un poco entre varones y mujeres, padece migraña. La clave está en con qué frecuencia la padece. Todo el mundo puede tener en algún momento un dolor de cabeza de perfil migrañoso, pues muy intenso, que molesta la luz, que molesta el ruido, que se revuelve un poquito el estómago, y que son dolores que pueden durar varias horas y pueden llegar a durar hasta varios días. Y hay gente que los tiene muy esporádicos y gente que los tiene con una frecuencia pues alta, que requiere un tratamiento más allá del propio tratamiento del dolor. La recomendación un poco es pues lo mismo. Eso es un poco complejo de explicar, pero hay un manejo de la migraña que yo creo que es un poco deficiente y se viene diciendo durante un tiempo. No se maneja demasiado bien la migraña. Es frecuente encontrarse pacientes con años y años de migraña que toman paracetamol, nolotil, o que incluso no toman nada, y son fármacos que son pobres, y las crisis de migraña se tratan de forma muy específica. Entonces, pues yo creo que cualquiera que tenga una migraña de una determinada frecuencia, si no está yendo bien, debería intentar consultar a un neurólogo, porque muchas veces están infratratadas, la verdad. ¿Se abusa mucho de la farmacología en estas quejas, ese tipo de dolencia? ¿En la migraña? En general, todo lo que tiene que ver con la neurología. Es decir, la gente se autodiagnostica y se trata a sí mismo. Pues se ve de todo. Yo creo que en España, igual que en otros países sí, probablemente en España la automedicación no es un problema, o al menos yo no tengo la sensación de que sea un problema muy frecuente. Sí que a veces, y la propia medicina tiene cierta parte de culpa, se abusa de algunos fármacos a la hora de iniciarlos o a la hora del tiempo que se mantienen. Pues por ejemplo, las famosas benzodiazepinas para dormir, el Orfidal y todos los compañeros del Orfidal, antidepresivos, tienen su papel, son fundamentales, la mayoría de veces se indican bien, pero a veces sí que hay gente que toma esos fármacos sin una indicación demasiado adecuada, o sí adecuada, pero los dejan en el tiempo y nadie parece que los retira, y sí que hay bastante polifarmacia, y es un problema, sobre todo en gente mayor, muchos fármacos. Pero no tanto por automedicación. Yo creo que muchas veces somos los propios médicos los que a veces tenemos que regular un poquito más los fármacos que ponemos y revisar los que hemos puesto si hay que retirarlos. A veces la gente piensa que este tipo de patologías solamente se pueden curar con una operación o con una pastilla, y no son conscientes de que a veces realizando otro tipo de terapia o simplemente un cambio de vida se puede solucionar muchas cuestiones. ¿Nos podría decir algo? Pues sí, eso es cierto, y es cierto en muchas patologías o en muchas áreas de patología distintas. Por ejemplo, el mareo
El mareo, la sensación de inestabilidad o de que la posición del cuerpo en el espacio no es estable, es una queja frecuentísima y muchas veces detrás del mareo no hay una causa evidente cuando uno hace un estudio, ni siquiera cuando hace una exploración neurológica en la consulta. Y muchas veces la gente, es uno de los ejemplos yo creo más claros, por lo menos lo que yo conozco, de buscar un fármaco y a veces pues acabar consiguiéndolo porque el médico de cabecera o a veces los neurólogos ponemos algún fármaco y no siempre es adecuado. Muchos de esos mareos, cuando no tienen una causa clara y son crónicos, pues es un claro ejemplo de condición que puede mejorar con rehabilitación, ejercicio de rehabilitación que a veces entregamos para reentrenar el cerebro, el equilibrio y como eso pues muchas cosas. Los trastornos del sueño que algunos enseguida se tiran de medicación y pueden mejorar con pautas de higiene del sueño, incluso algunas migrañas, algunos dolores de cabeza con ciertos hábitos de vida, horarios de sueño regulares, evitar el ayuno, pues también pueden mejorar control del estrés. O sea que sí que las terapias no farmacológicas y no quirúrgicas y sobre todo en neurología tienen un papel bastante amplio y que a veces exploramos poco. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que quiera venir aquí a su consulta en la clínica? Pues nada, tenemos un número de teléfono al que pueden llamar y una compañera de aquí de la clínica le coge los datos y le da una cita y creo que el teléfono está en internet y ya está. Es una vía sencilla, telefónica como toda la vida. ¿Todos los días tienen consulta o...? Pues de momento lo hacemos un poco por volumen, entonces por el volumen que hay estamos pasando como un par de tardes al mes. Y hay veces que el volumen es cambiante y hay tardes con más pacientes o con menos y si en algún momento hubiera más pues abrirían más días, pero de momento los pacientes que llaman suelen tener cita en una semana y media, como mucho de margen. Pues muchas gracias, doctor García. Encantado.